Algunas personas entran a tu vida por el corredor equivocado. Las que valen la pena se quedan en el lugar correcto. La mañana del lunes comenzó como cualquier otra para Valentina Cruz. Se despertó a las 5:30 en el pequeño departamento que compartía con dos compañeras en las afueras de Ciudad de México. El cuarto apenas tenía espacio para una cama individual, un escritorio de madera vieja y una ventana que daba a un callejón. Pero Valentina nunca se quejaba. Había llegado desde San Marcos, un pueblo de 3,000 habitantes en el estado de Oaxaca, con una maleta desgastada, $200 ahorrados y un sueño que sus vecinos consideraban demasiado grande para alguien como ella. Quería trabajar en administración de empresas. Quería demostrar que una chica del pueblo podía llegar tan lejos como cualquier otra persona. Esa mañana, revisó su correo electrónico mientras tomaba café instantáneo. Tenía una entrevista para un puesto de asistente administrativa en una empresa mediana, Consultora Vega. Era una oportunidad pequeña, pero era su oportunidad. Se vistió con el único traje formal que tenía, una blusa blanca y una falda negra de corte modesto que su madre le había regalado antes de partir. Se recogió el cabello castaño oscuro en un chongo prolijo. Se miró al espejo y respiró hondo. Puedes hacerlo, Val. Viniste demasiado lejos para rendirte ahora. Salió a las 7 de la mañana. El metro estaba lleno, como siempre. Valentina apretó su bolso contra el pecho y repasó mentalmente las respuestas que había preparado para la entrevista. 5 años de experiencia en trabajo administrativo en el pueblo, cursos en línea de gestión empresarial, inglés intermedio. No era mucho, pero era honesto y ella creía en eso. Cuando llegó al edificio indicado en el correo, frunció el ceño. No era la Consultora Vega, era un rascacielos de vidrio y acero que se alzaba 40 pisos hacia el cielo, con el nombre grabado en letras doradas sobre la entrada. Grupo Montiel, Corporativo Central. Valentina sacó su celular, releyó el correo. La dirección era correcta. El piso indicado era el 38. Miró hacia arriba, hacia la imponente estructura de cristal y sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de confusión y de un presentimiento que no supo explicar. Debe ser un error. Entro, pregunto y me van a redirigir. Cruzó las puertas automáticas. El lobby era tan imponente que Valentina se detuvo 2 segundos por puro asombro antes de recomponerse. Mármol blanco en el piso, iluminación cálida, una recepcionista detrás de un escritorio minimalista que parecía costar más que todo su departamento. Plantas enormes de interior, gente con trajes perfectos que caminaba con ese tipo de seguridad que viene de saber que uno pertenece a ese lugar. Valentina no tenía esa seguridad, pero la fingió muy bien. Se acercó a la recepción. Buenos días. Tengo una entrevista a las 9. Valentina Cruz, para el puesto en el piso 38. La recepcionista revisó su pantalla. Sí, señorita Cruz, la están esperando. Suba por el elevador central, la señora Robles la recibirá. Valentina parpadeó. ¿La están esperando? Subió al elevador. Las puertas se cerraron y por un momento solo existió su reflejo en el espejo de acero pulido. Ella misma, con su traje modesto y sus zapatos negros con un pequeño rayón en la punta,
que había intentado cubrir con marcador permanente la noche anterior. El piso 38 era diferente a todo lo que había visto antes. No había muchas personas. Era un área de acceso restringido, con pasillos de madera oscura y puertas altas. En la recepción privada, una mujer de unos 50 años con el cabello plateado y expresión eficiente la miró de arriba abajo. ¿Valentina Cruz? Sí, señora. Llegó puntual. Bien, soy Carmen Robles, asistente ejecutiva senior. El proceso de selección para asistente personal del señor Montiel es muy específico. ¿Trae su currículum impreso? Valentina sacó el papel que había preparado para la consultora Vega. Carmen lo revisó brevemente, asintió con la cabeza y lo dejó sobre el escritorio. ¿Tiene experiencia manejando agendas ejecutivas? Sí, señora. En mi trabajo anterior, coordiné la agenda del director de una empresa de distribución regional durante 3 años. No era exactamente una empresa Fortune 500, pero era verdad. ¿Maneja inglés? Nivel intermedio avanzado. Puedo comunicarme con fluidez en contextos laborales. ¿Discreción? Total. Carmen la estudió un momento más con ojos analíticos. Espere aquí. Desapareció por una puerta al fondo. Valentina se quedó sola, de pie, mirando el pasillo silencioso. Sacó su teléfono con disimulo y buscó Grupo Montiel. Los resultados aparecieron inmediatamente. Grupo Montiel, conglomerado empresarial con presencia en 12 países. Fundado hace 40 años por el empresario Ernesto Montiel. Valuado en $4.2 mil millones. Actualmente dirigido por... La foto apareció en pantalla. Valentina casi dejó caer el celular. Alejandro Montiel, 32 años, director ejecutivo, conocido en los círculos empresariales por su inteligencia implacable, su estilo de liderazgo poco convencional y su reputación de ser imposible de complacer. Ha tenido 17 asistentes en 3 años. 17 en 3 años. Valentina guardó el teléfono despacio. Miró la puerta al fondo del pasillo. Pensó en el metro lleno, en su departamento pequeño, en los $200 con los que había llegado a esta ciudad. Pensó en su madre, que la llamaba cada domingo y le preguntaba si ya estaba bien, si ya tenía trabajo estable, si ya podía dormir tranquila. Y entonces la puerta se abrió y Alejandro Montiel entró al pasillo. Valentina lo vio primero de espaldas, hablando por teléfono con voz baja y firme, mientras caminaba hacia ella desde el otro extremo del corredor. Alto, hombros anchos bajo una camisa blanca de manga larga, con los botones del cuello desabrochados, como si hubiera empezado a ponerse la corbata y hubiera decidido a mitad del proceso que no la necesitaba. Cabello oscuro ligeramente despeinado, la mandíbula marcada tensa por la conversación que sostenía. Cuando colgó y levantó la vista, sus ojos encontraron los de Valentina, grises. Eran grises con algo dorado en el centro y estaban analizándola con una intensidad que ella no esperaba. Valentina no se movió, no pestañeó. Había aprendido desde pequeña que cuando alguien te miraba como si esperara que te achicaras, la mejor respuesta era no achicarte. Él se detuvo frente a ella, la estudió 2 segundos completos, de pies a cabeza, sin disimulo,
como si fuera completamente normal examinar a una persona así. ¿Usted es la nueva asistente?, dijo. No fue una pregunta amable, fue una evaluación en forma de pregunta. Estoy aquí para la entrevista, respondió Valentina con voz tranquila. La entrevista terminó, dijo él. Carmen dice que es usted. Empieza hoy. Valentina abrió la boca, la cerró. ¿Hoy? ¿Hay algún problema con el idioma? Hoy, ahora. Tengo una reunión en 40 minutos para la que necesito a alguien que organice los materiales del piso 22, coordine los accesos para 6 visitantes internacionales y me consiga un café que no sepa a agua sucia. Hizo una pausa brevísima. ¿Puede hacer eso? Valentina pensó en decirle que había un error, que ella había venido a entrevistarse para otro puesto, en otro edificio, para una empresa que no valía $4.000 millones. Pensó en todo eso y dijo, ¿lo toma solo o con algo? Algo cruzó el rostro de Alejandro Montiel. No llegó a ser una sonrisa. Fue algo más pequeño, más reservado, una especie de reconocimiento. Solo, sin azúcar. Bien, ¿dónde está la cocina ejecutiva? Las primeras 4 horas fueron las más intensas de la vida laboral de Valentina. Aprendió el nombre de cada persona relevante en el piso 38 en 20 minutos. Coordinó los accesos para los visitantes internacionales usando el sistema interno que Carmen le mostró en exactamente 8 minutos de capacitación. Organizó los materiales para la reunión, imprimió los documentos correctos en el orden correcto, preparó el café y lo llevó a la sala de juntas exactamente cuando Alejandro entraba por la puerta contraria. Él tomó el vaso sin mirarla, bebió, no dijo nada. Valentina interpretó el silencio como aprobación y salió de la sala. El resto del día fue igual de vertiginoso. Alejandro Montiel trabajaba como si el tiempo fuera un recurso que el mundo le debía y que el mundo constantemente le fallaba en entregar. Tomaba decisiones en segundos, hablaba en 3 idiomas en la misma llamada. Leía documentos mientras caminaba y los devolvía con anotaciones precisas. Y cada vez que necesitaba algo, lo decía en voz alta sin levantar la vista, esperando que alguien lo tuviera listo antes de que terminara la oración. Valentina lo tuvo listo, siempre. A las 7 de la tarde, cuando el piso quedó casi vacío, Alejandro salió de su oficina con el saco puesto y los papeles bajo el brazo. Se detuvo al pasar junto al escritorio donde Valentina organizaba los pendientes del día siguiente. La miró. ¿Cómo se llama?, preguntó, y en su tono había algo diferente a la brusquedad de la mañana, algo más directo, más genuino. Valentina Cruz. ¿De dónde es? Oaxaca. Otra pausa. Sus ojos grises la recorrieron brevemente y Valentina tuvo la extraña sensación de que él estaba calculando algo que no tenía que ver con trabajo. Mañana a las 8, dijo finalmente. Aquí estaré. Él asintió con la cabeza y caminó hacia el elevador. Valentina exhaló despacio cuando las puertas metálicas se cerraron. Sacó su teléfono y buscó el número de la consultora Vega. Tenía que llamar para disculparse por no haberse presentado a la entrevista original. Mientras marcaba, una pequeña voz en su interior le preguntó si sabía exactamente en qué problema acababa de meterse. Pasaron 2 semanas. Valentina aprendió todo sobre Alejandro Montiel en ese tiempo.
aprendió que tomaba el café a una temperatura específica que ella tardó 3 días en calcular perfectamente, que odiaba las reuniones que podían resolverse en un correo, que tenía una memoria fotográfica que lo hacía verificar cada número, cada fecha, cada nombre que alguien mencionaba, que llegaba antes que todos y se iba después que todos, excepto los días de miércoles, que salía exactamente a las 6 porque tenía algo en su agenda personal que nunca explicó y que Valentina nunca preguntó. También aprendió cosas que nadie le había dicho, que cuando una situación lo frustraba, se jalaba ligeramente el cabello con la mano derecha antes de recomponerse, que había una foto pequeña en el cajón de su escritorio que él nunca dejaba visible, pero que una vez Valentina vio de reojo, una imagen vieja, una familia, un niño que podría haber sido él, que a veces, cuando creía que nadie lo veía, se quedaba de pie frente al ventanal de su oficina, mirando la ciudad con una expresión que no era arrogancia ni frialdad. Era algo que se parecía mucho a la soledad. El problema empezó el miércoles de la tercera semana. Valentina estaba organizando los archivos digitales cuando encontró el error, una cláusula mal redactada en un contrato con una empresa asociada en España que, si no se corregía antes de la firma del viernes, podría costarle al Grupo Montiel una penalización de varios millones. Llamó a la puerta de la oficina. Adelante. Entró. Alejandro estaba al teléfono, de espaldas a ella, mirando la ciudad desde el ventanal. Levantó un dedo sin voltear, indicándole que esperara. Valentina esperó, pero el reloj avanzaba y la corrección necesitaba pasar por el departamento legal antes de las 5. Dio 2 pasos hacia el escritorio y dejó el documento impreso frente a su lugar, con la cláusula marcada en amarillo y una nota adeable que decía: revisión urgente, firma el viernes. Cláusula 7.3. Error de redacción con consecuencias legales. Necesita corrección hoy antes de las 5 p.m. Cometió el error de estar demasiado cerca del escritorio cuando Alejandro colgó y se dio vuelta. Se encontraron a menos de 1 metro de distancia. Alejandro bajó la vista hacia el documento, lo tomó, leyó la nota, leyó la cláusula. Sus ojos grises se movieron al ritmo de la lectura y Valentina vio el momento exacto en que entendió la implicación. Levantó la vista hacia ella. ¿Cómo encontró esto? Revisión de rutina de los contratos pendientes. Carmen lleva 10 años aquí y no encontró esto. Carmen no los revisó esta semana porque tuvo que salir a los trámites de su madre. Yo los tomé. Silencio. Alejandro la miró de una manera diferente. No era la mirada de evaluación de los primeros días. Era algo más intenso, más personal, como si la estuviera viendo por primera vez de verdad. Llame a García del departamento legal. Dígale que es urgente de mi parte. Ya lo llamé. Espera su confirmación para proceder. Le dije que la autorización llegaría en los próximos 15 minutos. Otra pausa. ¿Lo llamó antes de hablar conmigo? Valentina sostuvo su mirada sin parpadear. Calculé que usted aprobaría la corrección. Si me equivoqué, le digo a García que espere. Algo se movió en la expresión de Alejandro. Esa cosa pequeña que no llegaba a ser una sonrisa, pero que le cambiaba toda la cara. ¿No se equivocó?
Se volvió hacia su computadora para confirmar la autorización. Valentina dio media vuelta para salir. Valentina. Se detuvo. Era la primera vez que él usaba su nombre. Bien hecho. Ella asintió con la cabeza y salió de la oficina. En el pasillo exhaló despacio. Su corazón latía más rápido de lo que debería por un simple cumplido profesional. No, se dijo, para nada. Eso no está pasando. El viaje a Guadalajara fue por una emergencia. Una reunión de última hora con inversionistas que habían adelantado su llegada al país sin avisar. Alejandro necesitaba estar allí al día siguiente a las 8 de la mañana, lo que significaba vuelo esa misma noche, hotel de madrugada y briefing completo listo para las 7. Carmen estaba fuera de la ciudad. Valentina fue. En el avión, ella ocupó el asiento frente a él con la laptop abierta, repasando los documentos de la reunión mientras él hablaba por teléfono. Eran los únicos dos en la sección ejecutiva. Afuera, la noche cubría la ciudad en llamas anaranjadas desde las alturas. Cuando Alejandro colgó por última vez y se recostó en el asiento, Valentina cerró la laptop. ¿Necesita repasar los puntos clave antes de llegar?, preguntó. No, me lo sé, dijo él y la miró. ¿Usted lo sabe? Los estudié en el camino al aeropuerto. ¿Por qué? Para poder responder si me pregunta algo. Alejandro inclinó la cabeza ligeramente, como si esa respuesta le pareciera fascinante. La mayoría de asistentes llega a este punto y empieza a relajarse, a pensar que ya probó lo que tenía que probar. Yo no vine aquí a probar nada, dijo Valentina. Vine a trabajar. ¿De dónde viene esa determinación? La pregunta fue directa, sin mala intención, y sin embargo tocó algo que Valentina no esperaba. Del lugar de donde vengo, respondió después de un momento. En San Marcos no hay mucho, pero lo que hay que ganárselo. Alejandro la miró en silencio durante varios segundos. El avión zumbaba suavemente alrededor de ellos. Mi padre construyó este grupo desde cero, dijo él de repente, como si la confesión de ella hubiera activado algo en él. Cuando murió, me lo dejó a mí. Yo tenía 27 años y media docena de personas apostando a que iba a destruirlo en menos de 2 años. Y aquí seguimos. ¿Eso es lo que lo impulsa? Demostrarles que se equivocaron. Él consideró la pregunta con más seriedad de lo que ella esperaba. Al principio sí, admitió. Ahora... ya no sé. Valentina no respondió de inmediato. Miró por la ventanilla, las luces de la ciudad desapareciendo bajo las nubes. Yo creo que cuando uno trabaja solo para demostrarle algo a alguien, llega un momento en que ese alguien ya no importa, dijo. Y entonces hay que encontrar otra razón, una propia. Silencio. Alejandro la miraba. Ella lo notó de reojo y giró hacia él. Sus ojos se encontraron en el espacio pequeño y cálido de la cabina. Y pasó algo. No fue un gesto ni un movimiento. Fue un segundo en que el aire entre ellos cambió de temperatura, en que la línea entre jefe y asistente se volvió extrañamente borrosa, en que Valentina fue muy consciente de lo cerca que estaban los dos, separados apenas por el pasillo angosto, y de que Alejandro no estaba mirándola como se mira a una empleada.
la estaba mirando como se mira a alguien que te acaba de decir exactamente lo que necesitabas escuchar. Valentina abrió la laptop de nuevo. Repasemos los puntos clave, dijo con voz firme. Una pausa. Sí, dijo Alejandro, repasémoslos. Pero cuando ella bajó la vista a la pantalla, él siguió mirándola 2 segundos más de los necesarios. La reunión fue un éxito. Alejandro cerró el acuerdo en 90 minutos, cifras en mano, con la seguridad tranquila de alguien que sabe exactamente lo que vale lo que ofrece. Valentina estuvo en la sala de juntas tomando notas, anticipando cada solicitud, respondiendo preguntas técnicas cuando él se las pasaba con una mirada rápida. Los inversionistas quedaron impresionados. Cuando salieron al lobby del hotel, Alejandro se soltó los botones del saco. Bien, dijo, y había algo diferente en su tono, algo más relajado, más humano. ¿Ha desayunado? No, yo tampoco. Conozco un lugar aquí. No fue una invitación formal, fue más una declaración. Pero Valentina fue. El restaurante era pequeño, en una calle adoquinada del centro histórico. Nada que ver con los lugares donde alguien como Alejandro Montiel normalmente comía. Tortas ahogadas, agua de tamarindo, mesas de madera con manteles de plástico. Él se sentó como si lo hubiera hecho 100 veces y pidió sin ver el menú. Valentina lo miró. ¿Viene seguido? Cada vez que puedo. Mi abuelo era de aquí. Me traía de niño. Hizo una pausa. No le diga a nadie. Arruinaría mi reputación de ser inhumano. Valentina sonrió antes de poder evitarlo. Era la primera vez que sonreía de verdad en su presencia. Y la primera vez que él la vio hacerlo. Alejandro se quedó absolutamente inmóvil por un momento, como si la sonrisa lo hubiera tomado por sorpresa y todavía estuviera procesando el impacto. ¿Qué tiene de gracioso?, preguntó, pero su voz era diferente, más suave. Nada, es que no lo imaginaba con agua de tamarindo. ¿Cómo me imaginaba? No lo sé. Champaña en hielo, agua mineral con rodaja de limón orgánico. Algo cruzó su cara. Esta vez sí llegó a ser una sonrisa, pequeña, contenida pero real. Era devastadoramente atractivo cuando sonreía. Valentina bajó la vista a su plato. La comida llegó y comieron en una mezcla de conversación y silencio que se sentía sorprendentemente cómoda. Hablaron de Oaxaca, de Guadalajara, del grupo empresarial, de pequeñas cosas que no tenían nada que ver con trabajo. Alejandro preguntaba con esa atención total que Valentina había notado que daba a todo lo que consideraba importante, y cada vez que ella hablaba, él escuchaba como si no hubiera nada más relevante en el mundo. Fue en el momento de levantarse cuando sucedió. El restaurante estaba lleno. Al salir, un mesero que cargaba una charola no la vio y pasó rozando el costado de Valentina. Ella dio un paso hacia el lado para esquivarlo y el tacón se le dobló ligeramente en el adoquín irregular de la entrada. No cayó, porque la mano de Alejandro la tomó del brazo antes. Fue un movimiento instantáneo, de reflejo puro, y sin embargo tan firme y tan preciso que Valentina quedó completamente estabilizada con los dedos de él envueltos alrededor de su antebrazo, el calor de su palma atravesando la tela de su chaqueta. Se miraron.
los dos inmóviles, los dos conscientes del contacto de una manera que superaba por mucho lo que debería ser. ¿Está bien?, preguntó él, bajito, cerca. Sí, dijo ella, igual de bajito, pero ninguno de los dos se movió por 2 segundos más. Cuando Alejandro soltó su brazo, lo hizo despacio, con los dedos deslizándose sobre la tela antes de separarse. Y aunque no dijo nada más, Valentina notó que, cuando caminaron de regreso al hotel, él se ubicó ligeramente hacia su izquierda, en ese lugar que One ocupa cuando quiere estar cerca de alguien sin tener una razón declarada para estarlo. De regreso en Ciudad de México, Valentina se impuso una regla: profesional, eficiente, invisible como persona, visible solo como asistente, sin sonrisas innecesarias, sin conversaciones que no fueran de trabajo, sin dejar que la mirada de Alejandro le produjera ese calor en el pecho que se negaba a nombrar. La regla duró exactamente 4 días. El jueves, Alejandro llegó a la oficina con 40 minutos de retraso, algo que nunca había pasado antes. Entró al piso con la mandíbula apretada, los ojos sin el foco habitual, y cuando Valentina fue a entregarle el resumen de pendientes del día, él lo tomó sin leerlo y lo dejó sobre el escritorio. «Cancela las reuniones de la tarde», dijo. «¿Todas?» «Todas». Valentina no preguntó, canceló, reorganizó, notificó. A mediodía, la oficina de Alejandro seguía cerrada. Ella llevó el café sin que él lo pidiera y tocó la puerta. «Pasa». Estaba de pie junto al ventanal, de espaldas a la puerta, con las manos en los bolsillos. No se movió cuando ella dejó el café sobre el escritorio. «Hace 5 años hoy», dijo sin voltear. «Mi padre». Valentina no respondió de inmediato. Puso el café con cuidado y se quedó de pie sin retirarse. «¿Era como usted?», preguntó en voz baja, una pausa larga. «No». «Era mejor», dijo Alejandro. «Yo tengo su ambición, pero no su...». No tenía su manera de tratar a la gente. Él sabía hacer que todos se sintieran importantes. «Usted también sabe hacer eso», dijo Valentina, y lo decía en serio. «Lo hace diferente, pero lo hace». Alejandro giró la cabeza hacia ella, solo lo suficiente para verla de perfil. «¿Por qué dice eso?» «Porque me escucha cuando hablo. No finge, no mira el teléfono, y cuando algo que digo le importa, lo recuerda. Eso hace que la gente se sienta importante». Silencio. Alejandro se dio vuelta completamente. La miró desde el otro lado de la habitación con esa intensidad que a veces se sentía como presión física. «¿Cuántos jefes ha tenido?», preguntó. 4. «¿Ninguno como yo?». «Ninguno como usted», confirmó Valentina, y en su tono había algo que no era del todo profesional. Para bien y para mal. Algo en la expresión de Alejandro cambió. Caminó hacia ella. No rápido, no con ninguna urgencia declarada, pero con una dirección absolutamente deliberada, y cuando se detuvo frente a ella, quedaron a menos de un paso de distancia. Valentina no retrocedió. «¿Qué es para bien?», preguntó él, bajito. El corazón de Valentina latía con fuerza, lo mantuvo fuera de su voz. «Que trabaja con más compromiso que nadie que haya conocido, que cuando decide que algo importa, lo da todo. ¿Y para mal?». Una pausa.
que a veces olvida que los demás también existen. Él no respondió de inmediato. La miraba de cerca y Valentina vio en sus ojos algo que no había visto antes, una vulnerabilidad pequeña, casi imperceptible como una grieta en el cristal de una ventana. ¿Yo la hago sentir que no existe?, preguntó, y en su voz había algo que sonaba a que la respuesta le importaba más de lo que quería admitir. No, dijo Valentina en voz baja, usted me hace sentir todo lo contrario. El segundo en que esas palabras salieron de su boca, supo que había cruzado una línea. Alejandro lo supo también. El espacio entre ellos se volvió denso, cargado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Valentina dio un pequeño paso atrás. El café se va a enfriar, dijo, y salió antes de que ninguno de los dos pudiera hacer algo que no tuviera vuelta atrás. El evento anual del Grupo Montiel era la reunión más importante del año. Carmen lo explicó con lujo de detalle. 300 invitados, gala de etiqueta, 4 horas de networking entre los empresarios más influyentes del país. La asistente personal del director ejecutivo tenía un rol activo: coordinación de agenda, recepción de visitantes VIP, gestión de imprevistos en tiempo real. Necesitará ropa adecuada, dijo Carmen, y en su tono no había juicio, solo eficiencia. El grupo tiene presupuesto para eso. Valentina rechazó el presupuesto. Gastó sus propios ahorros en un vestido. No era el más caro del salón. Era azul marino, de corte sencillo pero elegante, que le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. Se soltó el cabello en ondas suaves y se puso los únicos aretes de plata que había traído de San Marcos, una herencia de su abuela. Cuando llegó al salón del hotel y encontró a Alejandro entre el grupo de personas que lo rodeaban siempre en estos eventos, él la vio desde lejos. Se detuvo, no de manera dramática. Fue algo pequeño, casi imperceptible. Una fracción de segundo en que su conversación se pausó y sus ojos encontraron los de ella desde el otro lado del salón. Valentina mantuvo el paso. Llegó hasta él, tomó la tablet de coordinación y habló en voz profesional. Los representantes de la firma japonesa acaban de llegar, mesa 7. ¿Los recibo yo o prefiere ir usted? Vaya usted, dijo Alejandro, pero sus ojos no le habían dado permiso de alejarse todavía. Valentina. Ella se detuvo. El vestido, dijo, con esa voz baja que usaba cuando decía cosas que no estaban en ningún guión. Le queda bien. No era un comentario fácil ni un cumplido de cortesía. Era una observación honesta y directa, dicha con una calma que hacía el impacto más fuerte, no menor. Gracias, dijo Valentina igualmente tranquila, y fue a recibir a los japoneses. La noche transcurrió con la precisión de un reloj suizo. Valentina coordinó, gestionó, resolvió 2 imprevistos menores antes de que se convirtieran en problemas y estuvo siempre exactamente donde se necesitaba. El problema llegó a las 10:30. Un inversionista, el señor Peralta, hombre de unos 60 años con demasiado whisky encima y la costumbre de no entender la palabra no, se acercó a Valentina mientras ella revisaba un pendiente en la tablet. ¿Es usted la asistente del joven Montiel?, dijo con una familiaridad que Valentina reconoció inmediatamente como el tipo que hay que cortar antes de que crezca.
Buenas noches, señor Peralta. Qué joven tan elegante. ¿Cómo es trabajar tan de cerca con Alejandro? Hizo una pausa que pretendía ser cómplice. Supongo que tiene sus compensaciones. Valentina lo miró con la misma tranquilidad con que habría mirado un error en un documento. Mi trabajo consiste en garantizar que el señor Montiel pueda enfocarse en lo que importa, dijo. Esta noche eso incluye asegurarme de que todos los invitados se sientan bien atendidos. ¿Puedo conseguirle algo de beber, señor Peralta? Agua, quizás. Peralta parpadeó. La intención de molestar se diluyó en la indiferencia calmada de Valentina. Agua estaría bien, murmuró y se alejó. Valentina volvió a su tablet. Eso estuvo bien manejado. La voz vino de detrás, baja y cercana, y Valentina no necesitó voltear para saber quién era. Lleva ahí detrás suficiente tiempo para haberlo detenido usted, dijo, sin levantar los ojos de la pantalla. Quería ver cómo lo manejaba. ¿Y? Perfectamente. Pausa. Como siempre. Valentina giró hacia él. Estaban cerca. Como siempre terminaban estando, con el salón lleno de gente que creaba una burbuja de privacidad relativa a su alrededor. ¿Siempre me está evaluando?, preguntó. No, dijo Alejandro, y su tono era diferente, más honesto que de costumbre. Ya no. ¿Entonces? Sus ojos grises la miraron sin el filtro de jefe empleado. Ya no lo hago por eso. El corazón de Valentina hizo algo complicado. Antes de que pudiera responder, Carmen apareció con un imprevisto real y el momento se disolvió en trabajo, como siempre. Pero esta vez, mientras se alejaba hacia la nueva tarea, Valentina sintió los ojos de Alejandro siguiéndola y no pretendió que no lo sentía. Todo salió a la luz de la peor manera posible. Fue Rodrigo, el primo de Alejandro y accionista menor del grupo, quien lo descubrió. Rodrigo tenía la costumbre desafortunada de saber todo lo que pasaba en el corporativo y la costumbre aún más desafortunada de compartirlo. ¿Sabes que tu asistente llegó aquí por error?, dijo en voz alta durante un almuerzo directivo, con esa ligereza de quien lanza una granada y finge que es un globo. Alguien investigó su historial. Vino a entrevistarse a la consultora Vega, que tiene oficinas en este edificio. Se confundió de piso. Carmen la contrató creyendo que era la candidata que el headhunter había enviado, que tiene el mismo nombre. Silencio en la mesa. Alejandro no reaccionó de inmediato. No levantó la voz, no cambió la expresión. ¿Es eso todo?, dijo, con una calma que podría haberse confundido con indiferencia, pero que Valentina, de haber estado presente, habría reconocido como la calma que antecede a algo más grande. Bueno, siguió Rodrigo sonriendo, me parece gracioso que la persona en la que más confías aquí haya entrado básicamente por casualidad. La casualidad la trajo, dijo Alejandro. Ella se quedó por sus propios méritos. No confundo las dos cosas. El almuerzo continuó, pero esa tarde, Alejandro fue al escritorio de Valentina. Necesito hablar con usted. Valentina lo siguió a la oficina. Él cerró la puerta. Se quedó de pie, no en su lado del escritorio, sino en el mismo espacio que ella, y la miró directamente. ¿Sabía que hubo un error en su contratación? Valentina no necesitó preparar la respuesta. Era la verdad.
supe que había llegado al edificio equivocado el día de la entrevista. Cuando la señora Robles me contrató, asumí que la confusión se había aclarado por los canales internos. Una pausa. Si hubiera sabido que no era así, lo habría dicho. ¿Por qué no lo verificó? Porque usted me dijo que empezaba ese día, y yo empecé. Silencio. Alejandro la miraba con esa intensidad que a estas alturas ya no la intimidaba, que ya reconocía como su manera de procesar lo que era importante. ¿Quiere quedarse?, preguntó. La pregunta era simple. La respuesta era complicada, porque Valentina sabía que ya no era solo sobre el trabajo. ¿Usted quiere que me quede?, respondió con una honestidad que iba en la misma dirección que la pregunta de él. Alejandro dio un paso hacia ella. Sí, una sola palabra, dicha con una convicción absoluta que no necesitaba adornos. Entonces me quedo. Estaban cerca, más cerca de lo que el trabajo justificaba. Valentina, dijo él, y su voz tenía algo diferente, algo que llevaba semanas acumulándose y que ya no cabía en los límites del protocolo. Hay cosas que necesito decirle que no tienen nada que ver con este trabajo. El corazón de ella latía fuerte, mantuvo la voz tranquila. Lo sé, lo sabe. Llevo semanas sabiéndolo. ¿Y? Valentina lo miró a los ojos, esos ojos grises con algo dorado en el centro que ya conocía de memoria. Y estoy esperando que lo diga en voz alta, dijo, en voz baja. Alejandro levantó la mano lentamente y la posó sobre su mejilla. El gesto fue suave, tan diferente a la brusquedad habitual de todo lo que él hacía, que Valentina sintió algo abrirse en su pecho. Desde el primer día, dijo él, bajito con el pulgar rozando levemente el pómulo de ella. No sé qué hizo, pero desde el primer día, yo también, admitió Valentina. Aunque intenté no admitirlo. ¿Por qué? Porque soy su asistente. No en este momento, dijo él, y era verdad. En este momento no había jerarquías, ni títulos, ni líneas de protocolo. Solo eran dos personas en un cuarto cerrado con algo que llevaba demasiado tiempo sin nombre. Alejandro inclinó la cabeza hacia ella despacio, tan despacio que Valentina tuvo tiempo de procesar cada milímetro de distancia que desaparecía entre los dos. Y entonces sus labios se encontraron. Fue un beso suave al principio, casi una pregunta. Sus labios rozaron los de ella con una ternura que contrastaba completamente con todo lo que ella conocía de él, y sin embargo se sentía completamente auténtico, completamente suyo. Valentina cerró los ojos y respondió. Sus manos subieron despacio hasta su pecho, los dedos tocando la tela de su camisa. Él tenía la mano todavía en su mejilla y la otra había viajado despacio a su cintura, atrayéndola hacia él, con una firmeza que no era urgencia sino certeza. El beso se profundizó. Ya no era una pregunta, era una respuesta a todo lo que ninguno de los dos había dicho en semanas. A los momentos cerca del ventanal, al avión, al restaurante de tortas ahogadas, a cada segundo en que los dos habían mirado en otra dirección, porque mirar de frente habría sido admitir esto. Cuando se separaron, los dos respiraban diferente. Alejandro apoyó su frente contra la de ella. Ninguno de los dos habló por un momento. Esto complica todo,
dijo Valentina finalmente. Sí, admitió él. ¿Y?, preguntó ella, usando sus propias palabras contra él. Sintió más que vio su sonrisa. Y no me importa. Lo que siguió no fue fácil. Nada que valga la pena es fácil. Valentina lo sabía desde antes de llegar a la ciudad, desde los campos de San Marcos, donde aprendió que la tierra no da sin trabajo y el trabajo no garantiza nada, pero es lo único honesto que uno puede ofrecer. Rodrigo fue el primero en atacar. Lo hizo en la junta de accionistas, con la precisión calculada de quien lleva tiempo esperando el momento. Sugirió, con palabras envueltas en preocupación corporativa, que la relación del director ejecutivo con su asistente personal representaba un conflicto de interés, que había rumores, que la imagen del grupo podía verse afectada. Alejandro lo dejó terminar. Luego habló con esa calma que Valentina ya reconocía como su forma más peligrosa. Valentina Cruz lleva 3 meses en este corporativo, dijo. En ese tiempo detectó un error contractual que nos ahorró una penalización millonaria. Coordinó la reunión con los inversionistas de Guadalajara que generó el acuerdo más importante del trimestre y maneja la agenda ejecutiva con una eficiencia que no hemos tenido en años. Si alguien en esta sala tiene alguna objeción al respecto basada en sus credenciales profesionales, la escucho. Si la objeción es personal, no es el lugar. Silencio. Rodrigo no dijo nada más, pero el daño estaba hecho de otra manera. Valentina lo supo esa noche, cuando revisó su correo y encontró mensajes de 2 personas del área que antes eran amables y ahora eran fríos. Rumores que circulaban por el corporativo sobre sus razones para estar allí. Comentarios que cuestionaban si sus logros eran suyos o si alguien los había facilitado. Fue la peor semana desde que había llegado a la ciudad. Llegó a la oficina el viernes con ojeras que el maquillaje no cubría del todo y un nudo en la garganta que había estado apretando desde el martes. Hizo su trabajo. Lo hizo bien, como siempre. A las 7 de la tarde, cuando el piso quedó vacío, Alejandro apareció en la puerta del pequeño espacio de trabajo que era suyo. La miró. ¿Cuándo ibas a decirme que te estaban haciendo esto? No necesitaba que lo resolvieras tú. No se trata de resolverlo yo, se trata de que no estás sola en esto. Valentina levantó la vista hacia él. Había algo en sus palabras que tocaba exactamente el lugar más sensible, el que había aprendido a proteger desde siempre, el que decía que uno no puede depender de nadie porque los demás tienen sus propias tormentas. No sé cómo hacer eso, admitió, con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Alejandro cruzó el cuarto. Se detuvo frente a ella, la tomó de la mano con la misma firmeza tranquila de aquella noche en Guadalajara y no dijo nada, no hacía falta. Valentina cerró los dedos alrededor de los suyos y exhaló. «Van a seguir hablando», dijo. «Que hablen. Tu reputación la construí yo, la cuido yo. Y sé perfectamente lo que tiene valor en mi vida y lo que no». La miró directamente. «Tú tienes valor», dijo, simple, directo, sin adornos. Valentina apretó su mano. «No me lo pongas fácil». «¿Por qué no?» «Porque entonces voy a creer que es real». Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella. «Es real», dijo bajito a centímetros de su cara.
Llevas 3 meses aquí y ya no sé cómo era esto antes de que llegaras. Eso es bastante real. Esta vez fue ella quien acortó la distancia. El beso fue diferente al primero, más urgente, más honesto. Las manos de Valentina subieron a su cuello y las de él la abrazaron con esa firmeza que ya era familiar, que ya se sentía como el único lugar donde el nudo en su garganta desaparecía. «Bien», murmuró ella contra sus labios. Él sonrió. Una sonrisa real, completa, la que Valentina había visto tan pocas veces que cada vez la desconcertaba. «Bien», repitió él. Fue Alejandro quien lo propuso, no de manera grandiosa. Una mañana, entre café y pendientes, dijo: «Quiero conocer San Marcos». Valentina dejó de escribir. «¿Qué?» «Dijiste que en San Marcos no hay mucho, pero lo que hay que ganárselo. Quiero ver eso». «Es un pueblo pequeño. No hay nada que te parezca...». Valentina la miró con esa calma directa. «Quiero conocer el lugar que te formó. ¿Puedo?». Ella lo miró durante un momento. «Mi mamá va a interrogarte». «Lo espero. No hay hotel de 5 estrellas. Hay una cama, supongo». «Hay varias, en cuartos separados». Una sonrisa. «Por supuesto». Fueron un sábado. El viaje en carretera duró 6 horas. Alejandro manejó, algo que Valentina no esperaba. Fueron con música y conversación y silencios cómodos, y en algún punto, cuando el paisaje se abrió en montañas verdes y cielo azul intenso, Alejandro redujo la velocidad sin razón aparente, solo para mirar. «Es hermoso», dijo. «Te lo dije». «No. Me dijiste que no había mucho». «Hay mucho de esto», concedió Valentina. «Del resto, no». Él le tomó la mano sobre la consola. No la soltó en los siguientes 50 kilómetros. San Marcos recibió a Alejandro Montiel con la naturalidad indiscutible de los pueblos que no tienen razón para impresionarse por nada. La madre de Valentina, Elena, era una mujer pequeña de ojos inteligentes que le dio la mano a Alejandro, lo miró directamente a los ojos y le dijo: «¿Tiene hambre?». «Mucha, señora». «Bien, siéntese». La cena fue en la cocina, con la familia que aparecía en oleadas, los vecinos que se asomaban porque en los pueblos pequeños nada pasa desapercibido, y Elena, que mientras servía hacía preguntas que parecían casuales y no lo eran en absoluto. Alejandro respondió todo con honestidad, incluso las preguntas incómodas. «¿Qué quiere con mi hija?». Una pausa. «Todo lo que ella quiera darme». Elena lo miró. Sirvió más frijoles en su plato. «Come», dijo. Valentina, desde el otro lado de la mesa, lo vio navegar su mundo con una humildad genuina que no había visto en él en el corporativo. Sin la armadura, sin la distancia calculada, solo él, en una cocina de pueblo, comiendo frijoles con tortillas hechas a mano y respondiendo las preguntas de su madre como si fueran las más importantes del mundo. Esa noche, en el portal de la casa, bajo un cielo lleno de estrellas que la ciudad no dejaba ver, los dos se sentaron en silencio un momento. «¿Cómo fue?», preguntó Valentina. «El mejor día que he tenido en mucho tiempo», dijo Alejandro sin dudar. Ella lo miró de perfil. «¿En serio?». Se giró hacia ella. «Completamente en serio». Le tomó la mano. La besó en los nudillos, despacio.
despacio, sin apartar los ojos de los de ella. Valentina sintió que algo que había llevado tenso todo este tiempo finalmente se soltaba. «Alejandro», dijo en voz baja, «dime». «Yo también». Pausa. «Todo lo que quieras darme». Él sonrió. La besó con suavidad, ahí bajo las estrellas de San Marcos, sin prisa, sin urgencia, con la calma de algo que ya no necesita esconderse. 3 meses después, la sala de juntas del Grupo Montiel estaba llena para la presentación trimestral. Valentina estaba de pie junto al proyector, con la tablet en mano, presentando los resultados del periodo con la seguridad tranquila de alguien que sabe exactamente de qué está hablando. No como asistente. Como directora de operaciones ejecutivas, el puesto nuevo que Alejandro había creado no para favorecerla, sino porque era el puesto que llevaba 3 meses siendo suyo en la práctica y que ya era imposible no nombrar. Rodrigo había renunciado 2 semanas antes. Algunas cosas se resuelven solas. Cuando la presentación terminó y los directivos salieron, Alejandro se quedó en la sala. Valentina recogía sus materiales cuando lo sintió detrás de ella. «Bien hecho», dijo. Era lo mismo que le había dicho la primera semana, pero sonaba completamente diferente. «Ya sé», respondió ella, y lo miró sobre el hombro con una sonrisa. Él cruzó la distancia entre los dos y la rodeó por la cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. «¿Cenas conmigo esta noche?» «Depende. ¿Tortas ahogadas o champán con rodaja de limón orgánico?» Una risa baja, real, que Valentina seguía coleccionando cada vez que lo lograba. «Lo que tú quieras», dijo, y en su boca esas palabras pesaban más que cualquier contrato que hubiera firmado. Valentina giró entre sus brazos, lo miró de cerca. Esos ojos grises con algo dorado que ya sabía de memoria, que ya reconocía en la oscuridad, que ya eran la medida de cuánto había cambiado su vida desde que entró por error al piso equivocado de un edificio de cristal. «¿Sabes qué pienso?», dijo. «Dime, que el error más importante de mi vida fue subir al piso 38. Alejandro le tomó la cara entre las manos, despacio. «No fue un error», dijo. «Fue exactamente donde tenías que estar». Y la besó, no como la primera vez, con la suavidad de algo que recién se atreve, no como en el corporativo, con el peso de todo lo no dicho. Esta vez fue un beso que sabía a certeza, a quedarse, a todo lo que viene después de que uno deja de tener miedo y empieza finalmente a llegar a casa. Algunas personas entran a tu vida por el corredor equivocado. Las que valen la pena se quedan en el lugar correcto.